el Ministerio de Economía haya anunciado una batería de medidas para tratar de cuidar y generar dólares en nuestra ciudad, ¿no? Y que, bueno, se haya decidido el Banco Central dar una cierta volatilidad a este precio y tener en cuenta que esto, siempre y cuando no impacte en la inflación y por ende en el consumo, ¿no? En el consumo interno. Vamos a estar hablando con Juan Pablo Costa, que es sociólogo económico, sobre lo que es, ¿no?, estos impactos en la economía y las políticas que se están llevando adelante en estos momentos. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Es Facundo Quiroga de Realpolitik, te saluda. Hola Facundo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Juan Pablo, la consulta, ¿no? En principio sería esta. ¿Cómo ves vos estas medidas que está tomando el gobierno y qué impacto tendrán en la realidad concreta, ¿no? ¿Crees que van a servir? ¿Crees que justamente los actores que están involucrados van a colaborar inclusive? Mira, hay varias cuestiones. Por un lado, hay que entender que estas medidas son medidas que se toman en un contexto de urgencia, diría, o de emergencia, y me refiero obviamente a la pandemia y a todo lo que vino derivado. Esto es importante porque también todo lo que son las exportaciones y demás han sufrido en todo el mundo. Obviamente el comercio mundial ha disminuido, con lo cual el ingreso de divisas también sufre por ese lado. Ahora, además, hablamos de un contexto de una profundización o vamos a decir una profundización del gran problema que tiene la economía argentina en las últimas décadas, que es la restricción externa, que en criollo, en un lenguaje simple, es básicamente la falta de dólares. ¿Sí? Y una persistente falta de dólares en la economía argentina, especialmente en contextos de crecimiento, ¿sí? Especialmente en contextos de expansión económica que generan un aumento de las importaciones y por lo tanto la necesidad de divisas. Ahora, lo nuevo es, a partir de la feroz, enorme fuga de capitales de más de 100.000 millones de dólares de los últimos, especialmente 2018-2019, lo novedoso, lamentablemente, es que además ahora tenemos un fenómeno de restricción externa en un contexto recesivo, ¿sí? Es decir, aún con las importaciones cayendo, aún en un escenario recesivo de bajo consumo, etcétera, hay una falta de dólares. Entonces, ante esta situación, el Banco Central ha comenzado a instrumentar algunas medidas, ¿sí? Por un lado, ya se habló bastante, pero básicamente son las medidas vinculadas a una profundización, digamos, del control de cambios, de que las personas que han sido, personas o empresas en realidad que han sido auxiliadas, ¿sí?, por el Estado de diversas formas a través de transferencias directas, no podrá acceder al dólar ahorro, etcétera. Es decir, medidas vinculadas a que los pocos dólares que hay no se destinen al atesoramiento, sino que sean destinados al sector comercial, que lo requiere y al sector comercial, industrial, productivo en general, que lo requiere para la compra, la importación de insumos y materia prima y demás. Bien. Ahora, además de esto, hay otras medidas, estas sí son las más nuevas, digamos, de fines de la semana pasada, vinculadas a algunos cambios en el régimen de exportaciones, ¿sí? Especialmente con la idea de que los exportadores comiencen a liquidar. Se calcula que hay aproximadamente 7.000 millones de dólares a liquidar, ¿sí? ¿Qué significa liquidar? Y esto está muy vinculado con esta idea de abandonar la devaluación controlada, ¿sí? Esta en la jerga económica se conoce como Kremlin Pay, o sea, el cerdo enjabonado, es básicamente que todos los días se devaluaba un poquitito, pero siempre lo mismo, ¿sí? Fíjense que de hecho siempre todos los días el dólar oficial aumentaba unos centavitos. Eso, teóricamente el beneficio es que no te apreciaba la moneda, o sea, no disipabas un poco la enorme brecha que suele haber, sí. Pero el gran problema es que eso lo que generaba, que todos los exportadores, en realidad todos los actores económicos saben que mientras más demoren en liquidar, van a cobrar más, porque todos sabemos, con ese régimen, dentro de un mes el dólar va a estar más caro que hoy. Totalmente. Y de hecho la semana que viene va a estar más caro que hoy. Entonces eso de alguna forma te estimulaba a intentar retrasar lo máximo posible la liquidación hasta el último día. Y
al revés con las importaciones, intentar adelantar lo máximo posible las importaciones. Esto que parece medio técnico y medio hasta te diría un poco confuso, generó bastantes problemas en los últimos meses, porque de hecho el superávit comercial se empezó a reducir, muy vinculado a esto, a que los exportadores no terminaban de exportar, porque querían esperar hasta el último segundo para poder beneficiarse del mejor tipo de cambio, y los importadores al revés, adelantaban todo lo posible las importaciones. Obviamente eso generaba mayor presión sobre las divisas. Entonces, de alguna forma se elimina este sistema de devaluaciones controladas. ¿Esto qué significa? ¿Que se va a mega devaluar? No, para nada. Significa que ahora el Banco Central va a tener una mayor discrecionalidad, ¿sí?, a la hora de administrar el tipo de cambio. Es decir, se lo puede mantener en el mismo punto durante quizás un mes, 2 meses, 3 meses, sin devaluar. Después por ahí te lo devalúa. O sea, más como era tradicionalmente, ¿sí?, como fue casi en los últimos años, hasta antes, digamos, de que comenzara este régimen. Entonces, eso lo que genera es, de alguna forma, alinea las expectativas de los exportadores y los importadores, y no les da la certeza de que el dólar dentro de 10 días va a ser sí o sí más caro que hoy. Entonces muchos van a tender a liquidar las divisas. Y lo mismo, con el mismo motivo, se dan también los cambios provisorios. En la mayoría de los casos son cambios solamente de acá a fin de año, algunas mejoras impositivas, reducciones de retenciones, etcétera, para incentivar a que terminen de liquidar la cosecha e ingresen esos dólares que en este momento se necesitan mucho, ¿sí? Y también hay otra cuestión que siempre existió, que se eliminó durante el gobierno de Macri, que era algunos beneficios en términos de rebaja de retenciones a los sectores del campo, pero a los sectores, por ejemplo, más que mayor valor agregado generan, por ejemplo, los que producen aceites de sojas u otros productos de mayor valor agregado, reducir un poco las retenciones para que convenga industrializar esos productos agrarios antes de ser exportados, ¿sí? Digamos, es un incentivo a la industrialización, ¿sí?, de alguna forma, siempre hablando dentro del sector agrario. Así que esa es un poco las medidas que se han tomado, y esa es un poco en realidad la lectura del trasfondo, ¿sí?, de las medidas. O sea, la necesidad urgente de que ingresen divisas empuja a estas dos cosas. Por un lado, el cambio en el régimen de retenciones, el cambio transitorio, digamos, del régimen de retenciones para incentivar a que liquiden, y el cambio en la administración del tipo de cambio, también con el mismo objetivo de incentivar a las liquidaciones por parte de los exportadores. Ahora, el hecho de que falte el dólar, que el Banco Central haya decidido dejarlo libre, por decirlo, ¿no?, dejarlo fluctuar, ¿no?, como se dice, esta volatilidad, ¿no impacta esto en la inflación, digo, y en la especulación de algunos proveedores, digo, y el hecho de que yo vaya al almacén, por ejemplo, a comprar un paquete de fideos a un precio, mañana lo compre a otro? Sí, ahora, insisto, la mayor volatilidad, esto es una cuestión de interpretación. Yo interpreto que la mayor volatilidad de la cual habla el Banco Central no es un dólar libre, ¿sí? O sea, no es que se libera el tipo de cambio, sino simplemente que ese ritmo de evaluación que antes estaba prefijado, y de alguna forma el Banco Central no se podía, digamos, pero en general, digamos, como que no se podía mover de esa línea, ahora sí. Entonces el Banco Central ahora puede mantener un tipo de cambio fijo durante un buen tiempo, o devaluar más del, no sé, 1% que antes devaluaba, ¿sí? Es decir, es más arbitrario de alguna forma. Esto es bueno, pues suena feo decir es más arbitrario, pero esto de alguna forma le da más herramientas al Banco Central para administrar de manera exitosa el tipo de cambio. Ahora, en la medida que se desarrollen, que haya mayores devaluaciones y demás, y es probable, obviamente, que va eso a impactar en la inflación. La verdad es que nosotros venimos viendo desde enero una sostenida desaceleración de la inflación, ¿sí? Obviamente está todavía en índices muy altos, pero los últimos meses estamos con datos de inflación de aproximadamente el 35% interanual, ¿sí?, comparado contra el mismo mes del año anterior. Claro. El año pasado a esta altura estábamos con datos del 53-54% interanual. Sí. O sea, es una desaceleración importante. Sí, aparte en pleno de una corrida, ¿no? Pleno de una corrida, con una corrida tremenda. Sí, por eso. Sí. Yo igual siempre insisto de que sigue siendo alta, pero hay que ver
las tendencias. Hay una tendencia a la desaceleración y eso es bueno. Ahora, eso está muy vinculado a ciertas medidas que ha tomado el gobierno, especialmente en diciembre, vinculadas al congelamiento de una serie de precios de la economía, que son precios muy importantes porque son precios que regulan o que fijan otros precios, caso combustibles, caso servicios públicos. Todo eso se mantiene, sí, eso fue de alguna forma, creo que incentivó mucho a esta desaceleración. Ahora, en agosto sí volvimos a ver algo muy preocupante, que es, de nuevo, sí, de poquito, pero de nuevo, una aceleración de la inflación. El índice dio un poco por encima, pero además, siendo que los alimentos dieron por encima del índice general, algo que no venía siendo así, que fue siempre así durante los últimos años, pero que este año no venía siendo así, justamente producto de esta política de precios cuidados y precios máximos, pero que en agosto sí fue así. Con lo cual, yo creo que una de las batallas por venir del gobierno va a ser empezar a intentar fijar mecanismos, sí, para intentar... no se puede evitar que los precios suban en un contexto de inflación, o sea, algo van a subir. La cuestión es un problema de precios relativos. Si vos lográs que los alimentos y que los principales productos de la canasta básica suban por debajo del índice general de la inflación y suban por debajo o por lo menos al mismo nivel que los salarios, bueno, más o menos vas administrando la cuestión. Creo que de alguna forma es la pelea que viene, ¿sí? Porque además, en la medida que se logre un proceso de recuperación del consumo, un proceso de recuperación de la actividad económica post pandemia, y las presiones inflacionarias siempre vienen de la mano. De hecho, ya empiezan a haber algunas negociaciones un poco fuertes con algunos sindicatos que legítimamente están planteando la necesidad de una recuperación y una actualización de los salarios. Bueno, vuelve un poco lo que es la puja distributiva, ¿no? Que eso siempre genera un poco de tensión en los índices de inflación. Juan Pablo, con respecto a esto que se dice de apostar al peso, ¿no? Claro, entiendo que hay un momento de invitación del gobierno, si se quiere, para que confiemos nosotros en el peso, pero con este contexto cada vez se devalúa más nuestra moneda, ¿no? ¿Cómo hacer para confiar realmente en el peso? Mira, la historia de la Argentina con el dólar es una historia muy particular. Eso sí, la verdad que algún día tendríamos que... hay un vínculo. La Argentina es el país más dolarizado del mundo, sin contar los países que su moneda es el dólar, obviamente, ¿no? Como Estados Unidos, Australia, Ecuador, etcétera. Es decir, la cantidad de dólares por habitante que hay en la Argentina no es superado por ningún otro país del mundo. La verdad que hay y eso está muy vinculado, obviamente, con una cultura que se ha generado a través de los años, entre otras cosas, obviamente, porque la moneda nacional ha sufrido múltiples devaluaciones y procesos inflacionarios que han licuado su valor, etcétera. Ya lo sabemos. Ahora, ¿cómo se revierte esto? Obviamente con tiempo. El tema es cómo empezar. La realidad es que hoy no hay dólares, ¿sí? Hay muy pocos dólares. Los pocos dólares que entren producto de la cosecha, lo que hablábamos antes, van a tener que ser orientados al sistema productivo, al sector comercial, a las importaciones de maquinarias, de materias primas. O sea, no hay condiciones de habilitar, lamentablemente, o no hay condiciones de digamos, que haya dólares libres para que uno pueda comprar y guardarlos abajo del colchón. Entonces, eso no va a ocurrir, y es lógico, sí, en este contexto macroeconómico. Ahora, el gobierno, para mí, lo que tiene que creo que lo está empezando a hacer, no se trata simplemente de decir que hay que apostar al peso como si la gente fuera alegremente a apostar al peso sabiendo que va a perder. Claro. Lo que se trata es generar herramientas, ¿sí? Herramientas financieras que garanticen de alguna forma que el ahorrista no vaya a perder. Existen, sí, algunas herramientas, muchas de ellas muy nuevas. Una de ellas, por ejemplo, son, pensemos que las dos principales causas que desvalorizan la moneda son, por un lado, la inflación y por otro lado, las devaluaciones, ¿sí? Son esas dos. Entonces, existen dos herramientas que en realidad ya existen en el mercado financiero, pero eso es algo un poco más sofisticado para el ahorrista medio, ¿sí? Claro. Pero que se está trabajando para que ese tipo de herramientas también la ofrezcan los bancos a través de su plataforma de home banking. Y básicamente son dos. Por un lado, los plazos fijos ajustados por inflación, que ya existen, pero que se han mejorado, que son los SUA. ¿Por qué se han mejorado? Porque antes los plazos fijos eran a plazo de 6 meses, no se podía. Bueno, ahora son plazos fijos mucho más cortos y que además vos los podés
lo podés, digamos, dar de baja en cualquier momento y te devuelven la plata. Bueno, ajustado por inflación, y otros nuevos que se llaman plazos fijos dollar linked, ¿sí? En inglés, digamos, o sea, serían plazos fijos vinculados al dólar, sería la traducción, que básicamente son plazos fijos en pesos, pero vos, cuando haces el plazo fijo, te lo ponen al tipo de cambio, ¿sí? Es como que está nominado en dólares, se suscriben en pesos, o sea, vos pones pesos, pero sí, te va a figurar en dólares, y cuando se termina el plazo fijo te devuelven también en pesos, pero no lo que vos pusiste, te devuelven la cantidad de plata equivalente a los dólares. Claro, ¿sí? Claro. Con lo cual, si en el medio de una enorme devaluación, a vos te van a devolver es en pesos, pero ajustado por esa devaluación, con lo cual no vas a haber perdido nada. Entonces, ese tipo de herramientas, para mí, son las herramientas que hay que, y puede haber otras también, obviamente, pero son el tipo de herramientas que hay que empezar a pensar. ¿Para qué? Para poder generar un mercado en pesos, porque es cierto, digo, ningún país del mundo resiste no tener una moneda, ¿sí? O sea, ningún país del mundo resiste que la población no ahorre en su moneda, porque es imposible. Nunca hay tanta cantidad de divisas disponibles como para que la economía se mueva en esa moneda. Entonces, la verdad que es una deuda pendiente de hace muchos años, esto no es nuevo, pero bueno, evidentemente ahora, impuesto por la realidad, ¿sí? Por la situación crítica en términos de falta de divisas, bueno, va a haber que hacer rápidamente algún proceso de este tipo, generar herramientas financieras nuevas, y además, bueno, la gente tampoco va a tener acceso al dólar en el mercado de cambios, con lo cual brindar este tipo de herramientas es también canalizar un poco el ahorro del sector de la población que pueda ahorrar. Lo del plazo fijo en los bancos, últimamente la gente no ha confiado tanto, ¿no, Juan Pablo? ¿O sigue estando esa confianza ahí en el banco? Bueno, en términos de confianza, no sé, en términos de, si vos analizás el volumen de plazos fijos y el volumen, por ejemplo, de depósitos, no ha menguado, sí, no ha menguado fuertemente, es decir, no ha caído, con lo cual en ese sentido pareciera no haber mayores problemas por ese lado. La verdad que en ese sentido creo que se puede, sí, se puede generar herramientas que canalicen el ahorro, porque además uno lo explica así, por ahí obviamente la gente con muchísima razón desconfía, y además desconfía del sistema financiero. Nosotros en la Argentina tenemos una historia bastante fea, sí, incluso la gente que confió, por ejemplo, en los 90, en el 2001, pero bueno, la realidad es que en la medida que la gente vea que ese tipo de herramientas funcionan, ¿sí? En el sentido que las cubren frente a las devaluaciones y a los procesos inflacionarios, bueno, se puede empezar a generar algunos mecanismos más de confianza en ese tipo de salidas de inversión, porque si no, la verdad es que es muy difícil recrear, o sea, por un lado es muy difícil canalizar el ahorro nacional, ¿sí? Porque si no, simplemente todo el ahorro nacional se va a la compra de divisas, y eso es bastante problemático, y además no podés generar un mercado de capitales local que pueda financiar también eventualmente, digo, cuando se recupere un poco la actividad productiva, que pueda financiar la expansión del sistema productivo, como en la mayoría de los países. La gran mayoría del ahorro nacional se invierten en herramientas del mercado local, es decir, de la moneda nacional, que van a financiar la expansión a través de créditos y demás. Obviamente a las empresas financian la expansión y el desarrollo económico del propio país, ¿sí? Sin lograr aceitar de alguna forma este mecanismo, es muy difícil en el largo plazo lograr una salida de desarrollo. Claro. Juan Pablo, gracias por estos minutos. Mira, 20 minutos hablamos, un montonazo. Me encanta, por aparte que lo explicás muy bien, muy preciso, y eso es lo que necesitamos, ¿no? Para entender claramente todas estas medidas y que no nos engañen. Gracias, Juan Pablo. Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio. No, por favor. Juan Pablo Costa es sociólogo y economista del CEP.